Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Bendito sea Dios. Le damos toda la gloria a nuestro Señor y Salvador, que nos permite por este medio seguir compartiendo su santa palabra para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a comenzar leyendo nuestras escrituras en el Salmo número 23 y versículo 1. Dice en el nombre de Jesús: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué cristiano no conoce este versículo? Es sin duda uno de los más conocidos en el mundo cristiano. Es el salmo de despedida de muchas congregaciones. Aparece en cuadros que venden en las librerías. Muchas personas lo tienen en sus casas o en separadores en sus Biblias, o también lo han subrayado en sus Biblias. Esto es bonito, pero también desgraciadamente es uno de los menos comprendidos. Y hoy, por la misericordia de Dios, trataremos de comprenderlo. El rey David decía con toda seguridad: Jehová es mi pastor. No lo recitaba, era algo de lo que él estaba plenamente convencido. Hoy, millones de cristianos lo dicen con la misma seguridad, pero la diferencia es que para David, Jehová sí era su pastor, y él lo sabía a la perfección. Pero en el caso de los cristianos actuales, aunque lo dicen también con toda seguridad, es realmente una repetición basada en una fe equivocada, pues en realidad no han entendido lo que significa esta frase. Si Dios es el pastor, por lógica nosotros somos las ovejas. Así que, basándonos en esto, analicemos la relación que hay entre un pastor y una oveja. Primero recordemos que hoy el Señor Jesucristo es nuestro pastor, como Él mismo dijo: yo soy el buen pastor. Analicemos primero a las ovejas. Una oveja es un animalito prácticamente inofensivo, muy tierno, es símbolo de ternura. De la misma manera pasa con un cristiano, que ha nacido de nuevo. Su vida es de afecto y ternura para con los que le rodean. Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Hoy veamos por qué David decía: Jehová es mi pastor. Las ovejas son animalitos que tienen una vista muy corta, no alcanzan a ver a largas distancias. Por eso necesitan a alguien que las guíe hacia los verdes pastos o a las aguas de reposo. Esta necesidad de las ovejas, el pastor la suple con su voz. Él las llama y ellas lo siguen. Nuestro divino pastor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También él mismo dijo: no seguirán al extraño, pues no conocen su voz. Esto nos dice que sus ovejas son guiadas únicamente por su voz, que está grabada en su palabra. Hoy muchas denominaciones que se dicen cristianas han mezclado la voz del maestro con la voz del extraño. Un ejemplo, los testigos. No puedo llamarlos testigos de Jehová, porque Jehová el Señor es fiel y verdadero, y la doctrina de estos hombres está llena de mentiras. Por eso solo los llamamos los testigos.
Ellos durante mucho tiempo fueron enemigos acérrimos de los cristianos. Hoy se han cambiado el nombre ya no sé cuántas veces, ahora se llaman los cristianos testigos. Pero no pueden ser ovejas del Señor Jesús, pues ellos caminan tras la voz del extraño. Para ellos su libro de perspicacia es semejante al Talmud para los judíos. Para ellos este libro es ley. Lo mismo pasa con los mormones, que se hacen llamar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero ni son santos ni es la Iglesia de Jesucristo, pues ellos oyen la voz de José Smith y esa no es la voz del buen pastor. De igual manera pasa con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos oyen la voz de esta señora Elena White y la quieren mezclar con la del Maestro, pero la Escritura dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. Pero no solo son estas denominaciones las que han seguido la voz del extraño. La mayoría de las iglesias que dicen en la entrada de sus templos, Iglesia Cristiana Evangélica, etc., han querido también mezclar la voz del Maestro con la voz del extraño. Pero el Señor fue muy claro: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No oyen la voz del apóstol, no oyen la voz de la falsa profeta, no oyen la voz del iluminado, no oyen la voz de los libros. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso decimos que es fácil recitar este texto de las Escrituras, pero ¿realmente entiendes lo que estás diciendo? Además, como las ovejas no alcanzan a ver de lejos, no saben qué hay más adelante. Por lo tanto, tenían que seguir al pastor, pues él sí puede ver lo que hay más adelante. Veamos qué dice la Escritura de esto con relación a nosotros. En la primera carta del apóstol Pedro dice en el capítulo 2, versículo 21 al 23, en el nombre de Jesús: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Sus ovejas siguen sus pisadas, y sus pisadas nunca nos llevarán a ningún lugar de pecado. Nunca nos llevarán a hacer lo malo. Aquí acabamos de leer a dónde nos llevan sus pisadas, y es a seguir su ejemplo. En el tiempo del Señor, los pastores hacían sus rediles de piedra, pero no le ponían puerta, sino que el pastor se acostaba en la entrada y cuidaba las ovejas. Fue por eso que el Señor dijo que Él era la puerta de las ovejas. Nadie se puede salir sin que Él se dé cuenta. Tampoco nadie se le puede colar sin que Él lo note. Por eso también hemos dicho tantas veces que solamente el verdadero evangelio puede convertirnos de cabritos en ovejitas, pues esa es la voz del buen pastor. Otro evangelio no nos puede cambiar porque es la voz del extraño. El texto sagrado continúa diciendo: nada me faltará. La palabra nada lo incluye todo. Y ese todo se refiere a una vida en abundancia. Él dijo: yo les doy vida y vida en abundancia. Aunque eso no quiere decir que no habrá momentos de escasez o dolor, pues así como en algunos lugares a veces los pastos se secan y las ovejitas no tienen alimento, así a la vida del buen cristiano vienen momentos de pruebas. Pero de la manera que el pastor busca otros lugares para llevar su rebaño y que estos tengan alimento, así nuestro buen pastor siempre nos da la salida a nuestras necesidades. Pero si seguimos sus pisadas, lo que nunca nos habrá de faltar es su divina presencia y su gran amor. Algo muy triste pasa en nuestras vidas, es que casi siempre que enfermamos buscamos un doctor o una pastilla para aliviarnos. Nos falta tanta fe para ser sanados. Aún a pesar de esta falta de fe, el buen pastor nos carga en sus hombros cuando estamos débiles o heridos, y por su llaga somos sanados. Otra característica de esa vida en abundancia, o de lo que dice el texto de Salmo 23,
es que nos dará paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz inquebrantable que cruza victoriosa las embestidas de las olas de pruebas que vive el cristiano hasta llegar a la orilla de la tierra prometida, esa paz que en cada victoria nos llena de gozo, esa paz que nos hace esperar confiados a que nuestro buen pastor haga lo que nos ha prometido. Hoy, contrariamente, esos que dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará, no tienen paz, no saben lo que es el gozo de la salvación, no se dejan guiar por la voz del pastor, siempre están inquietos, no se dejan apacentar, van de aquí para allá, ajenos de la voluntad de Dios para sus vidas. Todos los que hemos sido llamados a ser salvos, también hemos sido llamados a servir en un servicio en especial dentro del cuerpo de Cristo. Desgraciadamente casi nadie sabe con certeza a qué ha sido llamado y se conforman con ocupar una banca cada domingo en sus templos, cumpliendo así, como buenos cristianos, con la voluntad de Dios, pues ellos creen que su voluntad es tenernos encerrados en 4 paredes durante unas horas para después poder con toda libertad salir a disfrutar de la vida. Tú que me escuchas, ¿conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Hoy, mucha gente entusiasmada va a los institutos bíblicos. Ahí se van a preparar para pastores, para diáconos, para ujieres, para apóstoles, para profetas, para evangelistas. Pero, ¿realmente el Señor los llamó a eso? El que se prepara para pastor, ¿el Señor lo llamó al pastorado? El que se prepara para evangelista, ¿fue Dios quien lo llamó para evangelista? ¿O solamente es lo que Él quiere hacer? ¿Tú sabes a qué has sido llamado en el servicio del Evangelio? ¿O nunca habías pensado en esto? ¿Nunca pensaste que también tú eres una pieza importante en el plan de salvación de Dios para los necesitados? ¿Nunca te has puesto a pensar que Dios te llamó al Evangelio, a ser parte del cuerpo de Cristo con un propósito específico? ¿Por qué solamente los que están al frente deben de servirle a Dios? Y desgraciadamente muchos ni siquiera han sido llamados a servirle. Tú ¿sabes a qué has sido llamado? Conclusión: si es Jehová tu pastor, no lo digas solamente, demuéstralo. Tu vida lo debe de demostrar, pues Él te guiará por su palabra. Si tú la obedeces, nada te faltará. Jehová es mi pastor, dice el Salmo, pero Dios ha querido que ahora su Hijo sea nuestro pastor. Por lo tanto, deberíamos decir, Jesucristo es mi pastor. Eso significa, Jesús es el que guía mi vida y decide por mí. Él es el que sacia mis necesidades y yo lo sigo y le obedezco. En ese momento, cuando tú tengas esta vida, podrás decir, no con seguridad, sino con certeza, Jesucristo es mi pastor. Que Dios te bendiga y te guarde. Si Dios tocó tu corazón o si en algún momento quieres renovar tu relación con Él o tomarlo como tu pastor, solo pídele perdón y toma la decisión de vivir en su voluntad. Ríndete a Él y lo más importante, dile, Jesús, yo quiero que tú seas mi pastor. Que toda la gloria sea para Dios en el nombre de Jesús.